pero por una razón. Por una sola razón. A ver, acuérdate que hay una nueva tendencia del metalero true. Ajá. Del true, sí, que sí, no, sí. que no, que el no purista. El purista, que no acepta. Que nada se asemeje ni medianamente. Exacto, y que no acepta que haya variantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock and Beer, este canal de reviews de música, de poder, de power. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, Matthews, ¿y tú? Bien, gusto darte. Pues acá estamos aquí en otra emisión, ya listos para disfrutar de buena música, de buena cerveza y de buenos reviews. Exactamente. Y no olviden suscribirse, no olviden darle like al canal, no olviden comentar. Si tienen alguna recomendación para que nosotros reaccionemos a algún tipo de sus rolas favoritas, pues déjenlo en los comentarios y tengan por seguro que nosotros leemos todos los comentarios. Así es. Oye, Jerry, pues hoy vamos a presentar un grupo que pues ha presentado polémica. Sí. Es un grupo que ha dividido opiniones y que, bueno, pues sus detractores tendrán una opinión válida, sus seguidores tendrán otra opinión válida. Pero creo que es un grupo que ya desde hace algunos años, porque es un grupo relativamente joven, que por lo que haya sido, levantó ámpula y hoy es un grupo reconocido. Estamos hablando de un grupo de Estados Unidos, de Michigan, Greta Van Fleet. ¿Qué opinas de ellos? ¿Cuál es tu opinión? Polémicos, definitivamente, han causado, como tú dices, mucha polémica. Hay fans y hay retractores. Hay quien los odia a morir. Sí, pero por una razón. Por una sola razón. A ver, acuérdate que hay una nueva tendencia del metalero true. Ajá. Del true, sí, que sí, no, sí. que no, que el no purista. El purista, que no acepta. Que nada se asemeje ni medianamente. Exacto, y que no acepta que haya variantes. Y que el true dice que el Metallica se vendió con el Black Album y no hace. O sea, el true es cuadrado. Exactamente. ¿No? Y bueno, pues la discusión se ha suscitado precisamente porque, bueno, los detractores de Greta opinan que es una copia exacta, un plagio a Zeppelin, ¿no? A Led Zeppelin. Exactamente, ¿no? Y efectivamente suenan muy parecidos, tienen un sonido muy similar a Led Zeppelin. De hecho, hay gente que cuando los oye no puede diferenciar entre las dos bandas, pero eso no quita que estos chavos tengan un talento propio, que tengan la capacidad de crear, de hacer su propia música original, porque no están haciendo plagio. Eso es muy importante especificarlo. Sí. El plagio es una cosa... Es una copia. El imitar o el tener una tendencia o seguir un mismo camino es otra cosa totalmente diferente. Sí, y fíjate que yo me declaro fan de Led Zeppelin. O sea, el rockero que no acepte que Led Zeppelin es la piedra angular de un parteaguas del rock de los 70s y solamente duraron 10 años porque murió Jason Bonham. Ellos tienen su propia historia, ¿no? Sí, ellos tienen su propia leyenda, tienen su propia historia, facturaron rolas que serán para la historia. Son icónicas. Que son icónicas. No hablemos solamente de Stairway to Heaven, hablemos de todas las rolas que tienen que ver rock and roll, etc. Pero Greta también está forjando su propia historia. Exactamente. Ellos están forjando su propia historia, son chavos con mucho talento y hay que reconocer que, como dices, si no es plagio, sino tienen una influencia como Guns N' Roses tuvo de Aerosmith o de los Rollins, Metallica de grupos de los 70s de rock, de Diamond Head, entonces cada quien tiene sus propias influencias, ¿no? Exactamente, y además de todo, o sea, yo como te comentaba antes de entrar al aire, es como si no te gustara la pintura de Rafael, porque es muy similar a la de Miguel Ángel, ¿no? O sea, también hay que entender que en este mundo del arte siempre hay alguien que ve, hay muchas bandas que imitan o que se basan en grupos gigantes como los Beatles, como los Rolling Stones, y no por eso dejan de tener una calidad y una originalidad en su trabajo. A ver, ¿hay vacas sagradas? Claro que las hay. Vacas sagradas, Zeppelin, Beatles, AC/DC, Ozzy Osbourne,
Pero bueno, también se vale tener tu propia historia, tu propio estilo. Y creo que Greta, bueno, pues han forjado un estilo muy particular que sí tiene, que sí baña Zeppelin en algunas. Pero bueno, la rola que vamos a escuchar hoy, Jerry, que Sacred the Thread. Sacred the Thread, fíjate, no es una rola tan Zeppelin, más bien es una rola más bluesera. Me evoca un poco a los grupos un poco del rock sureño de los Estados Unidos. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si la escuchamos? Sí. Excelente. Oye, pero antes, vámonos con esta cervecita. Es una stout, Matías. Sí. Pero ¿Cómo me llamas, Matthews. Está revelando. Sí. Acuérdate que soy como. Acuérdate que soy como Clark Kent. Me estoy vengando porque tú me revelaste mi identidad en el primer momento. Bueno, sí. Los lentes como Clark Kent. Entonces, mira, favor, es una stout Matthews, pero mexicana. Ok. Y pues vamos a probarla. Dice artesanos mexicanos, crema stout, sweet and rusty. Fíjate que hay una buena referencia de, bueno, pues, hoy las artesanales mexicanas, pero desde que la servimos, fíjate, malta, notas de caramelo, chocolate, y bueno, pues se ve que está muy buena. Pues vamos a probarla. Salud. Salud aquí en Rock and Beer. Mucho cuerpo, ¿no? O sea, es fuerte. Hijo. Chocolate, muy achocolatada, acaramelada. Sí. Café. Muy café. Incluso en el olor. Sí. Cacao. Pero chocolate, fuerte, sí. Pero buena, pero fuerte. Sí. Fuerte, pero está muy buena. Pero bueno, aquí en Rock and Beer vamos a probar de todas las cervezas. Curiosamente hemos empezado con muchas stouts, pero también vienen lagers, vienen caguamas, viene de todo. Viene de todo, así es. Entonces, salud. Y vamos entonces con Sacred the Thread. Sacred the Thread de Jerry de Greta. Y vámonos con el video. Vámonos acá. A ver, es que, oye, ellos deben decir, si ya sabemos cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan, no? A ver, la guitarra es Jimmy Page. Sí, o sea, la propia guitarra, pero bueno, insisto, es influencia. Pero, claro. Y qué padre que se espeje. Mira, ¿no? Yo te quería decir desde hace rato, no íbamos ni un segundo de la rola. Para los que son realmente fanáticos de Led Zeppelin, hay quien podrá decir, no, es que yo no escucho otra cosa y se parece y yo solo... Oye, pero si ya te quedaste sin tu banda, o sea, ¿qué mejor opción que alguien continúe el legado? O sea, entiendo que no son los mismos, no quiero que entiendas que son los mismos y que están... Sí, porque no vas a sustituirlos, ¿no? Exactamente, sí. Pero oye, la misma música donde se quedaron la están retomando con nuevos sonidos, con nuevos bríos. Nuevos bríos. Y entonces la música que a ti te gusta y que te llamó a este tipo de género de música está volviendo. Entonces tienes una segunda oportunidad de tener... O sea, si tantito lo razonas y dices, ok, no es Led Zeppelin, pero es mi estilo de música. Puedes disfrutar. Así es.
voy a decir algo. Dilo. No lo sé. Ok. Pero o el video está brutalmente editado o grabaron en vivo. O sea, ¿ya me entendiste? O sea, según entiendo, está grabado en vivo en los estudios RCA. Ok. Entonces, o sea, la atmósfera, el sonido. También es una banda que toca en vivo de manera espectacular. Sí. Suenan muy bien en vivo. Josh, particularmente, tiene una voz privilegiada. Sí, o sea, sí, discúlpenme, volvemos al tema de Led Zeppelin, pero imagínate que naces con esa voz. Sí. ¿Qué haces? Y no la puedes usar porque te van a decir que te parece a Led Zeppelin. Exacto. O sea. Sí. A lo mejor me expresé mal. Ajá. Parece de álbum la rola. Ah, sí. Es a lo que me refiero. Sí, o sea, parece está de tan bien grabada. Exacto, que parece de álbum. O sea, parece de. Esta es la versión de estudio. Exacto, de estudio, pero me expresé mal. Parece de álbum. Sí. O sea, la voz, la interpretación, pues es brutal. ¿Qué no era de cabello ¿cómo se llama? No, con rastas. No era rizado. Pero bueno, ya tiene un estilo hoy ya más aseñorado. Ya se ve el más maduro. Ya no son los chavos de hace 5 o 6 años cuando empezaron a. O sea, lo que me refiero es ya él ya madurado no solamente en lo físico, sino también en lo artístico, en lo vocal. Ya tiene su propia imagen. Ya tiene su propia proyección, exactamente. Que a ver, corrígeme si estoy mal, pero a mí se me hace una combinación, en este video en particular, muy glam con toques de Elvis Presley. Yo más lo vi como César Costa con Okay. Pero bueno, con tiene. Su suétercito. Exacto, ¿no? Tiene un estilo no tan rockerón como empezaron de chabones. Pero bueno, eso denota ya una evolución en ellos, ¿no? Sí, claro. No solamente una maduración en el aspecto, en la proyección, sino también una maduración vocal. El propio grupo se ve muy amalgamado. La grabación con una orquesta ahí, con algunos violines, pues oye espectacular, ¿no?
que además parece que lo hace sin esfuerzo alguno. Sí, sí, o sea, sí, natural. Y llegar a esos tonos y tener esa voz que espectacular. Sí, y además el propio vocalista, bueno, que es el líder de Greta, prácticamente desde el inicio él forjó un estilo de voz que ha madurado pero no lo ha cambiado. Es decir, la esencia de su música, del impacto vocal, pues es el mismo. Y la verdad es que pues es hipnotizante. Es una música como para... No es una música tan festiva ni para desmadrar ni para aventar, sino más bien como para manejar. Voy a decir una cosa ahorita, como que raya un poco, a ver si no me crucifican, pero raya un poco con el estilo del New Age. Okay. O sea, como sí, hipnotizante, como relajante, atmosférico. Atmosférico, entonces. Sí. ¿No? Sí, es lo que leo, mucho la atmósfera, ¿no? ¿Qué te pareció? Espectacular. ¿Qué te pareció? Yo sí soy fan de Led Zeppelin también, y soy fan de que la música y el legado de Led Zeppelin siga. A ver, aquí que se oiga, ¿eres más fan de Zeppelin o de Led Zeppelin por mucho? Bueno, pero okay. Si no íbamos allá a suspender el programa, nos vamos todos, apagamos las computadoras y nos vamos todos. Me da mucho gusto poder tener nuevo material que suena a una de mis bandas favoritas. Sí, claro. Entonces, sí. Yo puedo seguir escuchando Greta Van Fleet y siento que Led Zeppelin sacó un nuevo álbum, sí. ¿no? Fíjate que a mí lo que me gusta de estas bandas es que este estilo musical en el que también meten piano, las propias guitarras bluseras, decíamos al principio, violines, me evocan mucho a las bandas del rock sureño de Estados Unidos. Sí. A mí, por ejemplo, me encanta, que por ahí tengo algunos discos de este rock sureño y es este ambiente, ¿no? El que la arman, el que la voz, la batería, el piano, decíamos que me evocan a este grupo, a Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Y este estilo me encanta, ¿no? No son tan estrafalarios, son más bien muy cuidadosos de su propia interpretación, son muy precavidos con lo que hacen, y ellos proyectan su personalidad a través de la música. No tienen que, insisto, no tienen que destruir, no tienen que aventar. Ellos han sabido forjar su propia historia, como bien lo dices, a través de su talento y de su música, ¿no? Y una prueba de ello es que, sabiendo la polémica que levantaron, ellos en ningún momento han querido ser parte de la polémica. Ellos siguen haciendo lo que hacen, siguen presentándose y siguen llenando estadios y vendiendo discos. Sí. Fíjate, Gerardo, que te decía hace ratito que los veré en vivo, porque abrirán los conciertos, uno de los conciertos de Metallica en las fechas en el anterior Foro Sol. Abre Greta Van Fleet el viernes 27, ahí estaremos. Y luego regresaremos el domingo 29 con otro setlist totalmente distinto, pero abrirá Five Finger Death Punch, que es eso sí van a partir en dos el foro, pero bueno, ya tendré la oportunidad de verlos, ya tendré la oportunidad de hacer aquí el review del concierto. Y bueno, pues Jerry, pues nada, coméntenos, háganos en los comentarios, díganos de qué equipo son Team Hate o Team Like, o sea, odian a Greta Van Fleet o les gusta o simplemente les da igual. Así es.
También coméntenos si tienen algún tipo de sugerencia para nosotros para reacción, ¿no? Musical, lo que quieran, de todo, power, heavy, pop, lo que quieran aquí en Rock and Beer, preferentemente rock, por supuesto. Sí, hay algunos segmentos que no los tocaremos, que no voy a hablar de cuáles, ustedes ya saben, pero aquí en Rock and Beer, como dice Jerry, reviews al cliente lo que pida y el metal y el rock por siempre. Calificación de Greta Van Fleet. Mira, Sacred Thread. Yo creo que esta interpretación a mí me gusta para un 8. A mí me gusta para un 8. El estudio me gusta mucho el ambiente. Esta filmación en los estudios a mí me encanta. Un poco lo que vimos de Hammerfall en el propio estudio. Entonces, como que va tomando fuerza ese formato, ¿no? Sí. Un 8. Yo le dejo 8. Coincido contigo totalmente. Digo, hemos estado coincidiendo mucho. No quiero. En algún momento vamos a diferir, pero sí, creo que en esta ocasión. Como los hermanos Gallagher. Como los Gallagher nos vamos a agarrar del chongo. En esta ocasión sí coincido. ¿Qué vas? Que es un 8. Ok. Y la cervecita de la cerveza. Fíjate que me gustó. Creo que va también con un 8. Sí, me gustó. Me gusta más la Sweet Stout. Ajá. No me gusta tan amarga, pero. Una Stout amarga es raro. Sí, pero le damos. Yo le doy un 7-5-8. Me gustó. Y aparte, bueno, pues hay que apoyar también el trabajo mexicano. El trabajo mexicano. Hay muy buenas cervezas. Ir a seguirnos aquí en Rockman. Jerry. Efectivamente, gracias, Matthew. Excelente noche. Vámonos con esta cápsula. Gracias a todos. Suscríbanse, denle like y vámonos con más metal. Rock and Beer. Gracias, cuídense. Vámonos. Bye.